Entrevistas, Alicia Jiménez, presidenta de Fedecámara, nos acompaña. Alicia, un placer tenerle con nosotros. Bienvenida a nuestro informativo. Y vamos a hablar de políticas agroalimentarias y una ley que recientemente fue sancionada por el presidente de la República y en el que la Gran Alianza Nacional ha respaldado como un mecanismo justamente para poder asegurar y ampliar la producción en este país. Hablemos primero de los objetivos de esta norma recién sancionada y qué esperan ustedes de la aplicación de la misma. Muy bien, primero muchas gracias y buenos días a todos los que nos están escuchando, especialmente pues a todos los presidentes de las cámaras de comercio de Fedecámaras. Definitivamente debo aclarar algo muy puntual. Fedecámaras, desde un inicio visionario que tuvo el ministro Salcedo, en donde al inicio del periodo consideró que era necesario trabajar en una ley agroalimentaria que proporcionara al pueblo panameño seguridad agroalimentaria y también blindara hasta cierto punto a todos nuestros productores, chicos, pequeños, medianos, grandes, y que la cadena de valor en su totalidad tuviera realmente una ley que jurídicamente fuera el soporte de este sector agropecuario, que dicho sea de paso debemos remontarnos a nuestra experiencia durante el periodo de pandemia, que no podemos demeritar, que Panamá siguió comiendo tranquilamente, todos los hogares panameños, exclusivamente bajo el auspicio de nuestros productores nacionales, porque el mundo entero cerró importación, exportación, etcétera, pero Panamá demostró, los productores nuestros demostraron que aquí había realmente un sector empoderado, sí, empoderado directamente de ellos, pero con un vacío que es una ley que realmente pueda proporcionar a futuro, como una ley de Estado, 10 años, 30 años, que nosotros podamos sentir seguridad. No importa qué gobierno entre, esta ley, si nosotros la logramos realmente blindar como debe ser, es el garante de la seguridad agroalimentaria. O sea, la pandemia demostró, Alicia, que nuestros productores y todo, creo que nunca antes habíamos valorado tanto al hombre de campo como en pandemia. Totalmente. Porque la comida no nos faltó. Totalmente. O sea, se demostró, Alicia, que tenemos la capacidad y las áreas para producir alimentos en este país. Correcto. Pero dentro de esa misma línea tenemos la capacidad, tenemos los hombres de campo, nuestros hombres nobles de campo, que no importaba que se nos hubieran echado a un lado 10, 20 años en donde realmente fueron olvidados por políticas de gobierno, pero en este gobierno, y tengo que decirlo y honra, claro que sí, el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo, se comprometió y cumplió con la ley en conjunto con sus dos aliados, que el ministro Salcedo y el ministro Valderrama. Entonces, obviamente, ¿qué es lo saludable de esta ley? Que esta ley se hace de abajo hacia arriba, con consulta a nivel nacional, con una participación ciudadana significativa, en donde nosotros, palmo a palmo, y todos los gremios que tenemos que ver directamente con esta ley, participábamos de los talleres y de lo que nosotros considerábamos que debía existir en la ley. ¿Y qué cosas puntuales comprende esta norma? ¿Qué columnas importantes establece que tiene vacíos todavía y que nos va a permitir a nosotros tener la aplicación de una ley robusta que al final nos lleve a lo que yo decía cuando hacíamos los avances, a garantizar a los panameños acceso a la comida y que sea más barato, porque al final eso es lo que le interesa a los panameños? Muy bien. Estructuralmente hablando, los ejes estructurales que nosotros consideramos que son los que nos van a llevar precisamente a tener un abastecimiento de alimentos con mucho mejor precio, es uno de ellos la parte de la agrotecnología y la parte de la cadena de valor. En ese sentido, aquí nosotros sabemos que hay un vacío, pues eso lo está contemplando la ley. Lo contempla, obviamente,
se tiene que entrar a trabajar sobre la base de ese eje estructural. Otro eje estructural es la educación agroalimentaria de las familias panameñas. Otro eje estructural, revisar la gestión jurídica que sustenta al sector agroalimentario, agropecuario del país. Y por último, realmente entrar a trabajar con las familias del sector rural. Entonces, si te das cuenta, son ejes estructurales que nosotros realmente podemos lograr cambios en los vacíos que en este momento tenemos. Pero, todavía aún más, hay algo interesante en esta ley. Se crea el Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de esta ley. ¿Y eso es permanente, ese consejo? Este consejo es permanente, conformado por 27 agrupaciones, dentro de las cuales Castalia, 8 son del sector público y 19 somos del sector privado. Vamos a hacer algo, Alicia. Vamos a ir con nuestra señal hasta el Merca Panamá. Allí amanece Darío Fernández, quien se encuentra justamente monitoreando, porque es el lugar donde llega la mayor producción del país. Darío, cuéntanos cuál es la dinámica, los rubros que mayormente llegan a diario y son distribuidos a mercados, supermercados, sobre todo aquí en la capital. Así es, Castalia, nos hemos encontrado con los más de 400 arrendatarios entre productores y comerciantes que tiene este punto, que podría decirse es el granero de la región capital y también de las otras provincias adyacentes. Es el punto de mayor distribución de alimentos, como tú lo has señalado, a nivel nacional, en el que confluyen en la producción de diversas provincias. Llegan mayormente de la provincia de Chiriquí y también ha aumentado sobre todo esa producción desde provincias como Herrera. Y según nos decía Edwin, un productor y además comerciante con el que hemos conversado previamente, sobre todo para este tiempo, el melón, la sandía y también los granos son los que siguen repuntando entre los alimentos que más llegan a este mercado nacional. Escuchemos. Bueno, como yo tengo tanta variedad de grano y mercancía, en sí no le puedo estimar, pero sí vendo bastante. ¿Y qué es lo que más vende? Grano y verdura. ¿Y entre los granos? Entre los granos, el poroto, el frijol rojo, el frijol nica, lenteja, en sí, variedades. La ley ayuda al productor y a la vez a los que nosotros que somos comerciantes, nosotros como comerciante y productor, si no encontramos el producto, lo tenemos que encontrar de afuera para poder ayudar al pueblo panameño. El día de hoy ingresaron aproximadamente 125 autos, que es un día normal por ser miércoles, y la estadística nos marca casi siempre que los días lunes, miércoles son días bastante lentos de ingreso de carga. ¿Cuáles son los alimentos que más llegan a mercado? Bueno, realmente las legumbres y vegetales que se producen en tierras altas, obviamente son los productos que más ingresan a nuestras instalaciones, pero no podemos dejar de mencionar todos esos rubros que se producen en otras provincias. En este mes tenemos muy presente la zafra de la sandía y el melón, que es oriunda precisamente de Los Santos, Chitré, Coclé y también Santiago, específicamente el área de Calobres. Escuchábamos, además del administrador de Merca Panamá, también a Edwin, uno de los productores con los que conversamos, que al igual que los otros productores y comerciantes aquí en Merca y también a nivel nacional, esperan que ahora todos esos vacíos legales que había en agrotecnología, en la educación también de las familias panameñas en el tema agroalimentario y en revisar incluso toda la gestión jurídica se pueda reglamentar y no quede solamente en otra ley vacía más. Es lo que nos han dicho los productores y también parte de consumidores. Castalia, volvemos a los estudios. Gracias, Darío. Y ayer cuando planeábamos este tema con Darío, yo decía, por ejemplo, ahora vamos a hablar de la cadena agroalimentaria. Darío, en una tienda acá en Panamá un plátano cuesta 60 centavos. Y decía Darío que es de Chiriquí. ¿Y qué baratos están en Chiriquí? Correcto. Pero esta ley, y voy a eso, ¿de qué nos vale aumentar la producción? Fomentar que el hombre del campo retome, que no venda sus tierras y que siembre, porque lo que ha pasado en los últimos años es que la gente del interior ha vendido las tierras y se ha dejado de producir. Eso es una realidad. Las ha vendido para barriada, las ha vendido para cualquier otra actividad, pero se deja de producir. ¿De qué vale ese esfuerzo
Si aquí, por ejemplo, y se lo planteo directamente, para un alcalde o para un municipio no es prioridad la construcción de un mercado y la gente se priva de tener un mercado cerca porque ese no es un proyecto atractivo para una persona que tiene el poder político y decide simplemente no hacerlo. Yo creo que la respuesta viene en términos de los municipios, es una corta visión de efectividad que pueda tener el municipio con respecto a sus ciudadanos aledaños. El tema de la distribución definitivamente se puede solventar si nosotros realmente hacemos mercados periféricos en cada uno de los municipios. En ese sentido, parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer dentro del Consejo de Seguimiento y Cumplimiento, que el primer paso tendría que ser que el señor presidente nos empodere con el decreto ejecutivo. El segundo paso sería trabajar en la reglamentación de la ley, que como bien lo dijo el compañero ahora terminando, sin reglamentación no hay implementación de ley. Y en ese sentido, nosotros sabemos que tenemos que trabajar la implementación. Ahora bien, dentro del contexto de esta ley, hay un portafolio en donde nosotros llamamos portafolio de inversiones y que en ese portafolio de inversiones evidentemente está contemplado una parte que tiene que ver con comercialización y distribución de manera efectiva, de manera tal que el consumidor pueda beneficiarse de esta ley, porque no es nada más el Estado, el productor, los empresarios, sino que en esta ley también se contempla la parte del consumidor y la parte de la educación agroalimentaria. Entonces, yo creo que por primera vez yo observo como planificadora, como economista, una ley que si realmente nosotros nos empoderamos de ella y creemos en ella, no solamente los productores, sino consumidor, productor y todos los que estamos involucrados, yo creo que esto nos va a resultar, porque no hay, yo no veo otra ley en Panamá que tenga el apellido de ley de Estado. Y en la ley de Estado, entre quien entre al poder, nosotros la vamos a continuar. La ley está, es valiosa, necesaria, llega a tiempo, solo falta que los que han sido llamados a implementarla se sumen y que se haga efectiva a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Alicia, le agradezco muchísimo estar con nosotros aquí. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes con ustedes cómo avanza la implementación de esta norma recientemente sancionada por el gobierno.